El realismo español. Hechos históricos y hechos culturales. En el año 1861 se inicia la Guerra de Secesión. En el año 1868, derrocamiento de Isabel II de España. 1864, se restablece la monarquía en España. 1865, se construye el primer auto a vapor. 1876, Bell patenta el teléfono. 1878, fin de la Guerra de los 10 años. 1879, se inicia la Guerra del Pacífico. 1883, Perú cede territorios a Chile por el Tratado de Ancón. 1888, fin de la esclavitud en Brasil. 1895, se descubren los rayos X. 1898, España pierde Filipinas, Cuba y Puerto Rico. 1914, estalla la Primera Guerra Mundial. El realismo, contexto histórico. España había perdido en la primera parte de este siglo gran parte de sus colonias en América. Luego de un vano intento de recuperación, en el año 1866, tuvo que contentarse con las de las Antillas, Cuba y Puerto Rico. La invasión de Napoleón en 1808 dejó muy debilitada la imagen del monarca como gobernante y marcó el inicio del constitucionalismo español. Contexto cultural. Son hasta medios del siglo magros. En Europa, especialmente en Francia, el romanticismo ha languidecido. Ya no produce obras de vigor, sino creaciones vacuas con un lenguaje también desgastado. El realismo español. ¿Qué es el realismo? El realismo surge inicialmente en Francia, donde floreció una novela realista de enorme mérito. Después se extendió a otros países del entorno occidental y alcanzó un gran cultivo en Inglaterra y Rusia. Las novelas realistas suelen profesar una ideología progresista y a veces la dejan traslucir en sus novelas. Toman partido ante la realidad y por eso denuncian las injusticias y reclaman una mayor atención para los desposeídos. El naturalismo. El naturalismo surgió en Francia como producto radicalizado de la evolución del realismo. Su máximo representante fue Émile Zola. Sus características fundamentales son el determinismo. La conducta del individuo está determinada por su herencia biológica y por el medio social en que se desarrolla su existencia. Representantes del realismo. Benito Pérez Galdós. Nació en 1843, en Las Palmas. Desde niño tuvo inclinación por las artes. Fue elegido miembro de la Real Academia Española. Sin embargo, por cuestiones políticas no progresó su candidatura al Nobel. Murió en Madrid en 1920. Su obra más importante, Marianela, 1878. Leopoldo Alas Clarín. Leopoldo Alas y Ureña nació en 1852, en Zamora. Ejerció el periodismo y la crítica social, movido por su deseo de elevar el nivel cultural de su país e influencia del krausismo, y al final, en 1901, murió a la edad de 49 años. En sus obras conviven tanto la profundidad psicológica en la descripción de los personajes, como la construcción de un panorama social que se convierte en ambiente vivo de la trama, presentando con una perfecta construcción técnica y un estilo vivaz. Su obra más importante, La Regenta. Modernismo. Contexto histórico. Se trata del primer movimiento literario nacido en Hispanoamérica de repercusión internacional. Fue encabezado por Rubén Darío y se suele señalar el periodo 1888, año de publicación de su libro Azul, a 1916, año de la muerte de Darío, como el del auge de dicho movimiento.
Pero hay que tener en cuenta que este movimiento no se inicia con Darío, sino con la obra de José Martí, de 1853 a 1895, y de Manuel Gutiérrez Najora, de 1859 a 1895, y se extendió en las obras de Salvador Díaz Mirón, Julián de Calzal, José Asunción Silva. Un hecho fundamental de este periodo es la guerra entre España y Estados Unidos, por las posesiones de Cuba, Filipinas y Puerto Rico, de 1895 a 1898. El desenlace fue la pérdida de las últimas colonias de España. La generación del 98. Contexto histórico. Esta generación tomó su nombre del año 1898, en que España sufrió serios reveses en su vida política y social. No es, pues, gratuito que la obra de estos autores se relacione muy directamente con dicho contexto. Socialmente, los últimos años del siglo son los llamados por Ortega y Gasset años bobos, dado que la burguesía, medianamente floreciente, propugnó la creación de centros de diversión popular, casinos, teatros, etc. Dicha clase se fue posicionando económicamente y socialmente. Representantes de la generación del 98. Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel de 1956. Nació en Moguer en 1881. Empezó a escribir poemas a los 15 años. Abandonó España cuando inició la Guerra Civil. Vivió desde entonces en Cuba, Estados Unidos y Puerto Rico, donde murió en 1958 solo. Su obra más importante, Platero y yo. Antonio Machado. Según muchos, el más grande poeta de la generación del 98 nació en 1875, en Sevilla. Conoció a Rubén Darío, con quien mantuvo estrecha amistad. El autor de Azul diría sobre Machado: pastor de 1000 leones y de corderos a la vez, conduciría tempestades o traería un panal de miel. Cuando estalló la guerra civil, tuvo que exiliarse en Francia con su madre, donde murió en febrero de 1939. Su obra más importante, Campos de Castilla. Miguel de Unamuno es considerado el filósofo de esta generación. Nació en 1864 en Bilbao, en el País Vasco. Estudió filosofía y letras en la Universidad de Madrid. Exiliado voluntariamente en Francia, no regresó a España hasta 1930, cuando cayó el régimen de Primo de Rivera. Siguió ejerciendo el cargo de rector hasta su muerte, en 1936. Obra más importante del sentimiento trágico de la vida. Azorín. José Martínez Ruiz, nombre real de Azorín, nació en Alicante en 1873. Fue Azorín quien le dio nombre a la generación del 98. Murió en Madrid en 1967. Obra más importante, Castilla. Ramón María del Valle Inclán. Nació en 1866 en Pontevedra, Galicia. Viajó 2 veces a México, donde ejerció el periodismo en El Universal. Murió en Santiago de Compostela en 1936. Obra más importante, Tirano Banderas. Pío Baroja. Nació en 1872 en San Sebastián, País Vasco. Viajó incansablemente por gran parte de Europa. Terminada la guerra civil, regresó a España, donde vivió sin inmiscuirse en la vida pública, aunque siempre cercano a su anarquismo personal y al escepticismo hasta su muerte en 1956. Obra más importante, Salacaín el aventurero.